Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús que cada día se unen, nos acompañan para poder estudiar estas palabras que están registrados para nosotros que nos ha tocado vivir en esta generación. Estamos estudiando este mensaje de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 70 de esta serie y estamos estudiando cómo Dios en su gran misericordia, después de 1888, le dio una segunda oportunidad al pueblo adventista en 1901. Y hemos visto también de que en ese congreso de 1901, igualmente los mensajeros que Dios envió presentaron nuevamente ese mensaje de la justificación por la fe. Pero nuevamente la hermana Ellen White registró de que la oposición continuaba y no pudo tener efecto ese mensaje en ese congreso, ya que el propósito de Dios es de que ningún alma pueda perecer en este mundo. Dios da siempre oportunidades y Dios siempre ha advertido, dice, a los seres humanos para que puedan tener la oportunidad de beneficiarse con este plan de salvación. En este plan de salvación está contemplado toda la humanidad. Si toda la humanidad aceptara a Cristo, prácticamente todos podrían ser salvos. Porque hemos visto que si logramos a comprender realmente la forma como Dios quiere salvar al pecador, la salvación en Cristo es fácil. Como dijo Jesús, es fácil que un camello pase por la boca de una aguja o por el agujero de la aguja. En otras palabras, por la puerta de los camellos en Jerusalén. Así tan de fácil es comenzar la vida cristiana por medio de Cristo, que es la puerta. Y luego Cristo mismo es el camino, Cristo mismo es la escalera por el cual hay que ascender al cielo. También es fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Pero la condición es de que Cristo quiere llevar nuestras cargas y nosotros podemos llevar las cargas de Cristo. Esa es la forma de salvación que Cristo ha provisto para que sea fácil. Vamos a continuar entonces ahora qué aconteció en el Congreso de 1901. Todavía no habíamos terminado. Vamos a leer en Revista Heraldo de noviembre de 1901. Está también en Testimonios, volumen 7, páginas 93 al 96. Dice así: si los hombres que oyeron el mensaje cuando tuvo lugar en la asamblea de 1901, el mensaje más solemne que se pueda oír, no hubiesen sido tan poco susceptibles de ser impresionados, si hubiesen sinceramente preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga? La experiencia del pasado año habría sido muy diferente de lo que es, pero no han despejado el camino ante ellos, no han confesado sus equivocaciones, y ahora están yendo al mismo terreno en muchas cosas, siguiendo el mismo curso de acción erróneo, ya que han arruinado su discernimiento espiritual. Entonces todo lo que el Señor quiere del ser humano es, Señor, ¿qué quieres que haga? Así como el apóstol Pablo, cuando reconoció que Cristo es el que le hablaba, a quien él estaba persiguiendo. Y nosotros también tenemos el pecado desconocido, el pecado escondido que está dentro de nosotros. Es la enemistad contra Dios. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de los judíos, dice, igualmente
daríamos nuestro voto para que Cristo sea crucificado. Y escogeríamos el mundo, así como los judíos escogieron a Barrabás y a César. Nosotros escogeríamos a los gobiernos de este mundo, seguir sirviendo y quedarnos en el mundo también porque estamos cómodos, según nuestra opinión. Así sería, dice, nuestra condición. Por eso el mensaje hoy en día nos alcanza a nosotros. Sigamos leyendo. A menos que haya una reforma, la calamidad sobrevendrá a la casa publicadora y el mundo conocerá la razón. Se me ha mostrado que no ha habido un regreso a Dios de corazón. Dios ha sido burlado con nuestra dureza de corazón, que no deja de ir en aumento. Así que esa es la triste historia de 1901 también. Dios quería que haya una reforma, un cambio completo, como hemos visto, un giro de 360 grados. Si uno está en dirección al mundo, a las cosas de esta vida, volver hacia el lado de Cristo. Ese es el mensaje de la justicia por la fe. Regresar, dice, de corazón a Dios, entregar nuestro corazón. El corazón está la vida si es que nosotros aceptamos a Cristo. Y si no aceptamos, entonces, dice, el pecado está delante. Pero lejos de eso, lo que hemos hecho es alejarnos imperceptiblemente del mensaje que el Señor nos dio, para adoptar puntos de vista de un mensaje popular, protestante, evangélico, calvinista, qué sé yo. Eso es el adventismo de hoy en día. El adventismo prácticamente tiene un mensaje de justificación por la fe protestante, evangélico. Y los evangélicos adquirieron ese mensaje de Calvino. Una justificación por la fe que no tiene poder de dar victoria sobre el pecado. Por eso el cristianismo sigue pecando y como dice el libro de Hebreos, a Cristo lo han convertido en ministro de pecado. Pero Cristo no es ese Cristo. Cristo es, dice, ministro de justicia. Y nosotros necesitamos aceptar a ese Cristo. La Iglesia como un todo no había comprendido ni recibido la verdad de la justicia por la fe. El mensaje de la justicia de Cristo se ha vuelto una teoría estéril hasta nuestro tiempo, en lugar de ser una realidad viviente en la experiencia diaria. Muchos adventistas del séptimo día parecen ignorar todavía esa doctrina capital. Gran parte de esa falta de discernimiento se debe a que no se estudia la Biblia, ni los libros del Espíritu Profecía, ni los libros también que hablan de justificación por la fe de 1888. Así que si algunos tienen esos libros, la lectura para ellos es tediosa, aburrida y cansador. El Señor afirma que en realidad, por eso somos miserables, cuitados, pobres, ciegos, desnudos. La gran victoria de la Iglesia todavía está en el futuro y no se producirá antes que aceptemos el remedio divinamente señalado para nuestra situación actual, el arrepentimiento. Hay algo que debemos hacer y consiste en actuar exactamente como nuestro Señor nos indica. Necesitamos ir al arrepentimiento, reconocer nuestra condición de miserables, pobres, ciegos, desnudos, cuitados. Por eso es que no podemos enfrentar el pecado en este mundo. No podemos enfrentar tampoco a los pecadores. Estamos en una situación desvalida. Necesitamos a Cristo. Por eso Apocalipsis 3, 18, 19, ¿qué nos dice? Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, o sea, rico espiritualmente,
y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dios no quiere que sigamos desnudos. Unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos el ojo del entendimiento para no equivocarnos. Es el Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si vamos a continuar en esta situación, entonces el castigo está ya encima de nosotros. Es un castigo que nosotros hemos sembrado, porque la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O bien tenemos entonces un problema con el contenido del mensaje, con la proclamación de la verdad misma del Evangelio. Nuestro Señor Jesús nos dice que somos pobres, mientras que nos creemos ricos en cuanto a nuestra comprensión y proclamación del mensaje del tercer ángel en verdad. La pura verdad del Evangelio que no ha sido claramente comprendida desde los días de Pentecostés. Fundamentos de la Educación Cristiana 473. Así que desde los días de Pentecostés, ese Evangelio que predicaron los apóstoles todavía no ha sido comprendido, dice, hasta el día de hoy, como debe serlo. Si algo se ha comprendido, es una mínima porción, y lo cual no va a tener poder. Dice: nos hemos cansado de repetir que necesitamos el Espíritu Santo. Todo el mundo religioso pide Espíritu Santo. Claro, por supuesto que lo necesitamos el Espíritu Santo, pero la recepción e inspiración del Espíritu Santo no es una cuestión de pedir o de que se realice como una magia o una buena suerte, nada de eso. Solo con pedir no va a funcionar, no vamos a recibir, dice. El Evangelio de Cristo es potencia de Dios para salvación. Y ese poder es para el que cree, dice. Ese poder no se recibe como una fantasía o como una emoción, sino la verdad es Cristo. Entonces es dejar entrar a Cristo en el corazón, y Él morará por medio de su representante, el Espíritu Santo, y la verdad del Evangelio será poder en la vida. Ese es el Evangelio. Por eso Romanos 1, 16, 17 dice: el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Necesitamos fe, pero fe necesitamos recibir de Cristo. Por eso necesitamos aceptar a Cristo. El Espíritu Santo es representante de Cristo. Entonces primero tenemos que aceptar a Cristo. Y Cristo es amor, Dios es amor. Y si Cristo es aceptado en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo, dice, derramará el amor, Romanos 5:5. Ahora sí, entonces ese amor nos va a impulsar, nos va a constreñir, y nos va a dar poder. Por eso el que tiene amor tiene todo, dice. La justicia por la fe es una verdad vital y palpitante y explosiva, tiene poder. Es como una dinamita. Es imposible que un creyente que tiene el amor de Cristo permanezca inactivo. Es imposible que siga en las actividades de este mundo. Es imposible que pueda también pecar. ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Dios. Romanos 6:14 dice: el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará, dice, no tendrá poder. Ese es el secreto, ese es el poder del Evangelio. Pero el amor de Dios, dice, no va a poder ser derramado en el corazón si nosotros no reconocemos el pecado desconocido. La Biblia y el espíritu de profecía lo compara con la mosca muerta. Tenemos, dice, una mosca muerta en el corazón. Esa es la justicia propia. Y necesitamos renunciar, dice. Esa es la mayor carga.
Por eso aquel libro pequeño de Camino a Cristo dice, la mayor batalla, la mayor lucha que el ser humano tiene que lidiar en este mundo es contra su propio yo, su propio egoísmo, su propia confianza propia. Tiene que llegar al punto de rendirse como Pablo y reconocer, miserable hombre de mí. No puedo ya vivir la vida cristiana, no puedo obedecer, no puedo enfrentar a los poderes de este mundo, no puedo solucionar los problemas de mi familia, de mi trabajo, o de la vida en la ciudad. Señor, no puedo. Pero, así como tú has prometido, necesito la salvación. Estoy dispuesto. Tú comienza la obra en mí. Pongo en tus manos todo, lo que tengo y lo que soy. Entonces, dice Dios, va a tomar el control de nuestra vida. Y va a comenzar a hacer una obra de salvación. Ahora sí, dice Pablo, dice en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación. Así que ese es el mensaje que el testigo fiel trae a la iglesia de la Odisea, es decir, a los creyentes de este tiempo. Y cuando dice a la iglesia de la Odisea no se refiere a una organización, se refiere a todos los creyentes de este último tiempo. Así como, por ejemplo, al periodo de la iglesia de Filadelfia, antes de la Odisea, que sería antes de 1844, en el tiempo cuando Guillermo Miller comenzó a predicar el Evangelio de la segunda venida de Cristo, y haciendo los cálculos determinó que en 1844 iba a venir Jesús. Ahora pregunto, en ese tiempo, ¿quién representaba a la iglesia de Filadelfia? Ahí encontramos que no se determina ninguna iglesia organizada, sino se refería, dice, a todas las iglesias protestantes. En ese tiempo estaban los bautistas, los metodistas, los anglicanos y así una gran cantidad de iglesias protestantes. Pero cuando hubo el primer chasco, todas esas iglesias rechazaron y Guillermo Miller formó un movimiento adventista. Entonces el mensaje del ángel a la iglesia de Filadelfia se aplicaba a todos los creyentes de ese tiempo, no es a una organización. Igual también en este tiempo, este mensaje se aplica a todos los creyentes sinceros que desean su salvación. Así que, si no estamos trastornando el mundo como los discípulos salieron con ese poder del Evangelio del amor, ¿no?, y la fe en Cristo, lo único que podemos hacer es confesar que el testigo fiel y verdadero tiene razón. Somos cuitados, pobres, aunque hemos confiado en la patética suposición de que somos ricos, hasta que el ángel lo reconozca y confiese. El ángel de la iglesia tiene que reconocer. ¿Quién es el ángel? Son las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Son los ministros, son los misioneros, los pastores, los predicadores, los maestros, teólogos, todos los que enseñan la palabra de Dios. Ellos primero deben reconocer la condición de pobreza espiritual, de impotencia, de falta de poder, y que en el corazón está el pecado desconocido, el pecado escondido. Es la raíz de todos los pecados. Y así entonces, aceptando el consejo del testigo fiel, podemos ser aplicados con los remedios que se propone dar de gracia al sincero que ha decidido pues renunciar a su vida antigua. Aún a la vida religiosa antigua tiene que renunciar, dice.
Pero el ser humano, pues el orgullo espiritual, la suficiencia propia, no le deja. Pero necesitamos llegar como Pedro a reconocer nuestra condición. Bien, ahora vamos a continuar estudiando. Vamos a ingresar a los remedios. Remedios señalados divinamente por Dios para solucionar la condición de tibieza. Pero este remedio es solamente para los que reconocen. Es como para el enfermo que reconoce que está enfermo y va al hospital o al médico, ahora sí va a hallar remedio. Para el enfermo, por más enfermo que esté, si no reconoce que está tan enfermo y no quiere ir, no hay remedio para esos enfermos. Así estamos nosotros. El remedio está disponible. El remedio está ya ahí disponible desde 1888. Pero necesitamos fe, estirar la mano de la fe. Necesitamos el ojo de la fe para ver, el oído de la fe para escuchar y los pies de la fe para correr y recibir por las manos de la fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Remedio quiere decir volver al medio, o sea, volver al equilibrio, al original, al estado original. O sea que el oro afinado en fuego, la vestidura blanca y el colirio nos va a hacer volver al estado original de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios con el amor de Dios en el corazón, con el carácter, imagen de Dios, que es el vestido, y fueron creados con una mente espiritual, con una mente divina, dirigido por el Espíritu Santo, es el colirio. Así también, al creyente que acepta, Cristo es creador, nos quiere crear de nuevo, dentro del hombre viejo, dentro del hombre natural que somos nosotros, que nos hemos negado y necesitamos desecharnos y estar dispuestos a morir y saber, estar conscientes de que si vamos a morir, si vamos a morir al mundo, a la carne, a todas las cosas de este mundo, a nuestra personalidad, a nuestra voluntad, entonces tenemos que dejar de actuar humanamente. Ahora sí, Cristo va a crear un nuevo hombre, un niño espiritual, un niño, dice, con su carácter, parecido a su Padre, con la imagen de Dios, con la mente de Dios y con la sabiduría de Dios. Ese es el ofrecimiento del mercader celeste. Eso significa el oro, el vestido y el colirio. Así que nuestro Señor nos amonesta a que de Él compremos oro afinado en fuego para que seamos ricos. Sabemos que el oro afinado en fuego es la fe que obra por el amor. Palabras de vida del Gran Maestro 123. Si poseyéramos ya el oro, no se nos urgiría a comprarlo. Debemos dejar de jactarnos de que ya lo poseemos. En realidad no lo tenemos. El oro es como comparado con el dinero en este mundo. En la vida terrenal, las personas, las familias que tienen mucho dinero, pues confían en su dinero, con su dinero pueden hacer todo lo que quieran. Eso ya nosotros sabemos en el mundo natural, materialista. Pero en el mundo espiritual eso no tiene valor. La riqueza no tiene valor. Lo que en el mundo espiritual, para la vida espiritual, para la vida
recta, para la vida justa, para la vida santa, para la vida buena, lo que tiene valor es el oro. Es el amor y la fe. Si tendríamos ese oro, amor y la fe, prácticamente en este tiempo estaríamos felices. Ya ese oro, con ese oro podemos hacer todo. Con ese oro podemos comprar todo lo que queramos para movilizarnos. Los caminos se pueden abrir. Todo podemos solucionar. Así como el dinero, el dinero, la riqueza en este mundo soluciona las cosas de este mundo, así también el amor y la fe pueden solucionar todo lo que queramos hacer para predicar el Evangelio y para vivir una vida cristiana perfecta y completa. Así que es el mismo Cristo quien lo declara, que nuestra necesidad es de tipo básico. Así como el dinero es básico, esencial, es una necesidad en este mundo, así también en la vida espiritual, Cristo, que es el amor y la fe, es lo básico, esencial, necesario. Eso es lo que falta en el mensaje teórico de la justificación por la fe con el cual se quedó el pueblo adventista, igualmente los evangélicos, los católicos y todos. Porque como hemos visto, si tuviéramos el amor a Cristo, ya este mensaje se hubiera llevado al mundo y todos los sinceros, los que realmente desean vivir, no estarían muriendo en este tiempo, no estarían desesperados, estarían en paz, estarían bienaventurados y estarían impartiendo a otros también este mismo evangelio. Así que, en relación con el oro propiamente dicho, el testigo fiel y verdadero dice que nuestro cofre está vacío. Así que no tenemos el oro en nuestro cofre es el corazón. Está vacío, está lleno ¿de qué? De egoísmo más bien, está escondido allí. Un corazón vacío de oro espiritual lleva a buscar con métodos del mundo riquezas para llenar ese vacío y nunca llegará la paz, nunca habrá paz. Cuando uno no tiene a Cristo, todo le falta. Así como en Salmos 23 hemos leído muchas veces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tenemos a Cristo, que es el amor, que es la fe verdadera, que nos da su carácter, que nos da su espíritu, nada no nos faltaría. Y no buscaríamos las cosas de este mundo. Todo ser humano natural que está afanado, buscando, preocupado con las cosas de este mundo, es que le falta el amor. Entonces necesariamente tiene que buscar, porque si no, no se puede vivir en este mundo. Por eso necesitamos estudiar. Estudiar y estudiar para comprender realmente cómo es eso de aceptar a Cristo, que es tan sencillo, dice, como pasar una puerta nada más. Solo que la puerta está exactamente diseñado para pasar sin llevar nada. Esa es la única dificultad, pero necesitamos estudiar. Así como un estudiante de medicina para ser médico estudia 7, 8, 10 años. Pero para poder ingresar a la escuela de Cristo, para pasar por la puerta, por el examen de ingreso, así vamos a decirlo, necesitamos estudiar también. Día y noche necesitamos estudiar. Ahí están los ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo estudiaron? Los discípulos estudiaron 3 años y medio. Y si preguntamos a otros, Pablo, después de su conversión de aceptar a Cristo, estudió pues ¿cuánto tiempo? 2 años. Y así. Así que es el mismo Cristo quien lo declara que no tenemos oro entonces. Jehová de los ejércitos que dice, mía es la plata, mío es el oro. Traerá entonces convicción a los corazones generosos que darán con liberalidad
para que el oro de su pueblo pueda ser presentado al mundo cuando ese tiempo llegue. El mundo también necesita ese oro, esa plata de Cristo, que es el amor y la fe. Así como el dinero soluciona la vida en este mundo, también el amor y la fe soluciona toda la vida espiritual para mantenerse y ser un verdadero religioso, un verdadero cristiano, un verdadero mensajero, un verdadero instrumento de justicia en las manos de Dios, que permanecerá firme, dice, aún en los días más sombríos, más prohibitivos, más difíciles de la historia de este mundo. Con el amor permanece firme. El apóstol Pablo por eso dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Dice: espada, cuchillo, hambre, muerte, nada, dice. Por eso, ya con mucho tiempo, con muchos años de anticipación, con 132 años de anticipación, Dios envió este mensaje. Pero el mundo nos ha absorbido y nos hemos abocado al mundo y nos hemos descuidado. Pero el Señor no nos quiere perder, porque nos ha comprado al morir en la cruz. A todo el mundo ha comprado con su sangre. Solo necesitamos aceptar que somos de Él nuevamente, ya que por creación ya no tenemos derecho a ser hijos de Dios, porque el pecado nos ha desfigurado, nos ha destruido, nos ha separado de Dios y nos ha cambiado de mente, de corazón, de amor, nos ha cambiado a un amor egoísta, así que no tenemos derecho. Pero Cristo pagó el precio nuevamente y compró nuestra liberación. Ya estamos libres ya. La cárcel del pecado está abierta ya. Podemos deshacernos del egoísmo, la raíz del pecado. Podemos deshacernos de los deseos, sentimientos, concupiscencias, de una mente que le gusta pensar mal, imaginarse mal. Y podemos también liberarnos de nuestro ojo que nos gusta las cosas malas y buenas, nuestro oído que nos gusta escuchar malas cosas y buenas cosas, nuestro olfato que le gusta oler y las cosas agradables, el gusto. La humanidad vive por el gusto, tanto en la alimentación y en las cosas de esta vida. Así como Sansón, para casarse, ¿qué dijo? Me gustó, dice, la Filistea. También a otros les gusta la comida de este mundo. A otros les gusta la educación de este mundo para esclavizarse. A otros les gusta la economía de este mundo, ser empresario, ser hombre de negocios. A otros les gusta ser empleado, ganar a lo fácil. Pero esos gustos, dice, Cristo quiere cambiar. No dice aprende. No, el hombre pecador nunca va a aprender. La educación no es para el hombre pecador. Solo Satanás adaptó la ciencia de Dios en la educación del mundo. Satanás nos ha mentalizado, nos ha cambiado nuestra mente de que hay que educarse, hay que aprender. No. El que va a aprender como un niño es el hombre espiritual, nacer de nuevo. Entonces, ahora sí, nosotros podemos comprender. Pero muchas personas, muchos creyentes dicen, pero yo siempre he comprendido y he enseñado ese evangelio, dice, que tiene poder, pero en la práctica no tiene poder. Yo sé que lo comprendo, dicen, la palabra de Dios. Eso que dice que no conoces y eres pobre, eso no es para mí, dice, no se refiere a mí. Me ha bendecido, dice, tan maravillosamente, dice, en mi vida. Y así como dice en Lucas 13:26, Mateo 7:22, ¿qué dice? Delante de ti hemos comido y bebido, dice. O sea, en tu iglesia hemos
comido la palabra de Dios, hemos bebido tu palabra de Dios. Y en tus plazas, dice, en las ciudades hemos enseñado, dice, hemos profetizado en tu nombre, dice, y en tu nombre hemos lanzado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Así me dirán, dice Dios. Pero ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? No os conozco. Pero estos creyentes, dice, que no conocen su pecado, dice, que no conocen, dice, lo que está escondido en su corazón, dirán, Señor, Señor, ábrenos. Dígoos, dice Jesús, que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nos podemos engañar siendo obreros de iniquidad. Somos buenos obreros predicando, ganando almas, llenando iglesias, bautizando y muchas cosas más, llenando estadios, teatros, muchas cosas más. Pero el problema es que somos obreros de iniquidad, dice. Hay un pecado escondido como ese pecado que Pedro tenía, ese pecado escondido que tenía Acán, ese pecado escondido que tenía el rey Ezequías, hemos visto, ese pecado escondido que tenían los judíos, y se exteriorizó cuando se presentó la oportunidad. Pero cuando no hay oportunidad, está ahí adentro escondido. Nos hará perder, dice, todo, nos echará a perder. Por eso Salomón dice, una mosca muerta en el perfume del perfumista hace perder todo el perfume. Ya no vale para nada, hay que desecharlo. El término iniquidad suena terrible. Lo aplicamos instintivamente a nuestros vecinos incrédulos. Nosotros decimos, los incrédulos, los que no vienen a la iglesia, ellos son siervos de iniquidad, pecadores. Pero no sabemos que nosotros, a la vista de Dios, somos pecadores, porque Dios ve el corazón. Pero a la vista del mundo, de los hermanos, de los vecinos, somos buenas personas, porque en los actos exteriores, en los hechos, no fallamos nada, cumplimos la ley, cumplimos muchas cosas. Pero Dios ve el corazón, los motivos. Así que necesitamos comprender que una experiencia perfectamente aceptable en otra época anterior a la purificación del santuario se convierte hoy en una vida de tibieza que nos lleva a ser desechados por Dios. Una devoción mesurada o consagración apropiada, mientras que el sumo sacerdote ministra en su lugar santo, resulta ser una iniquidad. No solamente es por fe ingresar al santuario celestial donde Cristo está intercediendo y purificando el santuario celestial y donde está en el registro de nuestras vidas, no solo es eso. Porque si solamente creemos en eso y nos ocupamos en eso, nuestro corazón siempre estará con iniquidad. Sino que esa purificación del santuario debe hacerse realidad en nuestra vida. Nosotros somos el santuario, un santuario viviente. Ya muy pronto vamos a estudiar acerca del mensaje de la justificación a la luz del santuario. Con eso vamos a terminar, posiblemente para ingresar al Congreso de 1888. Así que solo estamos haciendo una mención, no se puede dejar a un lado la luz del santuario, el mensaje del santuario, el plan de la salvación en el santuario. Solamente veamos para mencionar, en Levíticos 23, 27 al 32 está el día de la expiación. El día de la expiación que
debe hacerse una realidad. Cristo hizo la expiación en la cruz, pero esa expiación ahora tiene que también hacerse en nuestra vida. Y en nuestra vida necesitamos al sumo sacerdote. Nosotros somos un templo viviente. Nosotros somos un santuario viviente. Y necesitamos un sumo sacerdote que entre a nuestro corazón. Pero, según Levíticos 23, 35 y 36, nos dice que el día de expiación era el 22 de octubre. Y 10 días antes se convocaba una santa convocación. El primer día era santa convocación y luego habían 7 días de sacrificios y el 8º día era santa convocación. Y el 10º día era el día de la expiación, que caía el 22 de octubre. Entonces, no solamente es centrar nuestra atención en el día de la expiación, sino 10 días antes empezaba la santa convocación, los sacrificios. Entonces necesitamos estudiar eso para que se realice una expiación correcta. Porque esa expiación fue profetizada por el profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, podemos recordar 9:24. ¿Qué dice allá? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que Cristo murió en la cruz para nuestra expiación. Pero esa expiación tiene que realizarse pues en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahí tiene que terminarse con el pecado. Por eso cuando aceptamos a Cristo y Cristo entra a nuestra vida, ya se terminó el pecado. Cristo murió, dice en la cruz, para dejar de pecar. Si le aceptamos, si tenemos el amor, el Espíritu Santo, nueva vida, ya no tendremos deseos de pecar, dice. Ya no nos gustará el pecado, odiaremos el pecado, pero seguiremos amando a los pecadores para enseñar ese plan de salvación. Satanás ya estará vencido. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿qué dice? A Dios gracias que nos da la victoria por medio de Cristo, dice. Entonces podemos vivir una vida victoriosa por fe en Cristo. Ese es el mensaje del santuario que el pueblo de Israel no comprendió. Y nosotros ahora necesitamos nuevamente estudiar el santuario. Vamos a pedir a Dios que nos dé el tiempo suficiente para estudiar. Sigamos adelante entonces. Ningún pecado puede producir a nuestro sumo sacerdote más náuseas que ese pecado escondido, el ego, el egoísmo, el yo. O sea, si somos religiosos pero con un corazón egoísta todavía, eso le produce náuseas. Por eso Cristo no puede entrar al corazón. Nosotros podemos estar ayunando, pidiendo, podemos decir: Señor, entra a mi corazón, Señor, necesito Espíritu Santo, necesito gracia, necesito todo, pero no va a entrar porque le produce náuseas. Es como una casa, una habitación donde las cosas se han podrido y se ha malogrado y un olor feo. ¿Quién va a querer entrar y dormir en esa casa? Nadie. Primero habría que venir preparado para hacer una limpieza total y luego pues entrar a esa casa. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Nuestro corazón, nuestra vida es una casa de lepra. El pecado de la lepra ha contaminado. Según
el Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales del Antiguo Pacto. Nuestro corazón está con lepra. Y la casa donde vivía el leproso, ¿qué acontecía? El sumo sacerdote ordenaba de que todo sea destruido y quemado. Y cuando el leproso iba a sanar en el campo, regresaba y tenía que construir una nueva casa. Eso era la enseñanza del plan de salvación para los judíos, pero no entendieron. Así que, entonces, ¿qué hemos dicho? Ningún pecado puede producir a nuestro sumo sacerdote más náuseas que ese egoísmo. Y sin embargo, no se trata de obras, de lo que está hablando. El oro del que carecemos no consiste en una actividad febril, porque en eso ya somos ricos. En hacer obras externas, el laodicense somos ricos. Pero lo que Dios quiere se trata de fe, una fe pura, una fe verdadera, lo que necesitamos comprar. Porque en Apocalipsis se presenta que el mercader nos quiere vender. Es porque a su tiempo no hemos entendido. Porque en el libro de Isaías capítulo 55, si no me equivoco, dice, venir, comprar, dice, sin dinero. Pero como nosotros no hemos aceptado oportunamente, entonces Cristo quiere hacer un cambio. Entonces, ¿por qué comprar? ¿Por qué nos dice, compra? Pídemela y te la daré, dice. ¿Será quizás porque necesitamos renunciar a nuestros falsos conceptos de fe y aceptar el verdadero? O sea, el pago que tenemos que hacer es renunciar, entregar nuestro falso concepto de fe, una falsa comprensión de las obras de la ley, una falsa manera de guardar el sábado, de descansar el sábado. El sábado no es un descanso de cansancio, así nosotros lo hemos entendido mal, sino es reposo, es un día de Dios. Por eso dice, al día sábado no hay que llegar cansados, porque el día sábado vamos a tener que trabajar en las cosas espirituales. Necesitamos estar en buena condición. Ya en algún momento podremos estudiar eso también, cómo es el verdadero reposo del sábado. El pueblo de Israel dice, por falta de fe, no entró ni al reposo del sábado, ni al reposo de la vida en Canaán, ni al reposo celestial. Entonces necesitamos cambiar con eso. Llevar, dice, todas nuestras cargas, entregar a Cristo nuestra vida y las cargas, ese es el precio a pagar. Por eso dice, compra, dice. El mensaje a la Odisea señala que estamos en posición, en una posición, dice, de cierta clase de cargas tenemos, posiciones, que es preciso cambiar por el oro afinado en fuego del almacén celestial. De igual forma que dejamos algo a cambio de un objeto, algo así como hacer un cambio, cuando queremos comprarlo. Si alguien quiere comprar algo, antiguamente dejaban alguna cosa, era un trueque. Entonces, eso mismo, comprar para Dios es hacer un trueque, entregar todo lo que tenemos, lo que no vale, para que Cristo lo pueda purificarlo y convertirlo para cosas buenas. Ese es el cambio que necesitamos hacer. Es muy significativo el consejo de que compremos. Observemos en qué consiste nuestra riqueza. Es toda nuestra vida de maldad, las riquezas de injusticia,
una vida llena de pecado en el corazón. Todo eso necesitamos entregar para que recibamos el oro afinado en fuego, que es la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, en Joya de los Testimonios, volumen 1, página 327, dice así: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todavía está bien cuando todo anda mal? Todos hemos pensado de que somos buenos religiosos, estábamos felices sirviendo al mundo y a Dios. Pero ahora nos damos cuenta en la crisis que todo anda mal. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. No sabemos qué hacer en este tiempo. Aunque crea sinceramente de dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual. Ese es el engaño que nosotros mismos nos engañamos. Por eso el mercader celestial, oportunamente, adaptó mejor este mensaje diciéndonos: debes comprar, un intercambio. Todo lo que no vale, lo que no nos va a servir para vivir en este mundo en los últimos días, Cristo quiere que le entreguemos para que ya no tengamos ese peso, esa carga, esa responsabilidad. Y libres podamos ingresar por la puerta que es Cristo y caminar por el camino angosto en una forma fácil. Así como cuando un viajero va de viaje caminando sin llevar nada. Camina tranquilo, puede caminar todo el día, pero si lleva una carga, le va a producir cansancio y no va a avanzar. Así es la vida cristiana, dice. ¿Por qué no hemos avanzado? Nos hemos quedado, dice, estáticos, paralizados, rodillas paralizados, dice, como un enano, porque queremos nosotros caminar en el camino angosto que va al cielo, llevando todo lo que tenemos. Pero Cristo dice, cambiaremos. No vamos a desechar, dice, yo voy a ir contigo, yo voy a cargar esa carga, dice. Ese es el amor de Dios. Dios es tan amoroso que hasta está de acuerdo que no perdamos las posiciones. Él lo va a llevar, no nosotros. Por eso se presentó la parábola de la perla de gran precio, o de la parábola del hombre que encontró, dice, un tesoro escondido en un terreno. ¿Qué hizo este personaje que encontró un tesoro escondido, una mina en un terreno? Se fue, dice, y vendió todo lo que tenía. Y vino y compró el terreno y se posicionó y comenzó a explotar el tesoro. Así es, dice, el reino de los cielos. Tenemos que entregar todo para obtener el tesoro que es Cristo. Porque si no, seguiremos siendo engañados. Por eso, el precio, aquello a lo que debemos renunciar, es el engaño, el falso conocimiento espiritual. O sea, tenemos que entregar nuestra mente carnal. Para los jóvenes, señoritas, tenemos que entregar nuestra computadora, nuestro disco duro, donde está toda la información del bien y el mal. Eso no nos va a servir. Porque Cristo es creador, nos va a dar una mente nueva. La mente de Cristo se llama eso. Una mente espiritual. Con un nuevo conocimiento que vamos a tener que aprender ahora sí, como Daniel y sus compañeros. Ese es el plan de salvación. Dicho de otro modo, hemos de renunciar a nuestros conceptos erróneos y ideas equivocadas
que hemos creído de la religión, a fin de poder efectuar la compra del oro, que es el amor y la fe, para que tengamos verdadera confianza, porque el que realmente aprendió a confiar en Cristo, ya no confía, pues no puede confiar en otra cosa. Ya no confiaremos en el mundo, ni en los poderes de este mundo, ni en nuestros amigos, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en el dinero. En nada confiaremos, solo en Cristo. Esa es la verdadera fe. Pero el hombre no puede eso. El hombre carnal, con mente carnal, nunca va a poder. Porque el ser humano natural solo cree a las cosas que ve. Y cuando todo anda bien, pero cuando llega la crisis ya no cree. Por eso, veamos una vez más cuál es la definición inspirada del oro que necesitamos. ¿Quién produce los falsos conceptos y deseos de oro terrenal? Es el egoísmo, la raíz de todos los males. Nosotros queremos el amor de Dios que va a producir la verdadera riqueza. Todo lo que el hombre necesita. Todo esto, cuando hemos estudiado el mensaje de la justificación por la fe, hemos detallado que el hombre viejo, el yo, tiene que renunciar para morir todas las posiciones. En un estudio ya anterior hemos detallado ya, hemos clasificado en 5 grupos las pertenencias, los bienes y las ganancias, las riquezas de maldad, las posiciones que el hombre natural ha logrado en este mundo, los cuales hay que entregarlo a Cristo, ponerlo a los pies de la cruz. Solo el que llegó, dice, a los pies de la cruz, llegó al lugar más elevado que hombre alguno haya llegado en este mundo, porque ahí va a comprender el amor de Dios. Como Cristo nació con ese amor en este mundo, engendrado en carne humana. Vivió en amor y nunca pecó. Y ese amor lo hizo pasar, lo hizo beber el vaso amargo, las consecuencias del pecado de Adán y nosotros. Y soportó todos los sufrimientos, todos los males, y aún dio su vida y resucitó. Nosotros necesitamos enfrentar los días más difíciles de este mundo y quizás muchos tendremos que dar nuestra vida, pero felices si tenemos ese amor, así como Cristo. Por eso necesitamos a ese Cristo, porque si no, no vamos a tener esa paz. Si no, vamos a tener miedo, porque en el amor, dice, no hay temor. Pero sin el amor, el ser humano es miedolento. El miedo hoy en día al mundo está enfermando. Por eso necesitamos seguir estudiando este estudio. Por eso en Primera de Pedro 1:7 vamos a ahora comenzar a tratar un poco, a recordar en nuestra mente la fe que hemos estudiado. Ya en los estudios anteriores hemos estudiado acerca de la fe verdadera. ¿Cómo es esa fe de Jesús? El oro ya hemos visto ya, pero ahora nos falta la fe. Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces, el oro que vamos a recibir tiene que ser probado. O sea, el amor y la fe tienen que ser probado. ¿En qué se prueba? En el fuego. O sea, en el fuego de la persecución, en el fuego de la crisis, en el fuego de la angustia. En el momento más difícil se prueba y va a salir, dice, purificado, una fe más poderosa. Para terminar, leeremos en Joyas 1, 4:79. El oro probado en fuego
que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza, y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece y tiene poder. Así que Dios pueda bendecir su palabra, nos bendiga espiritualmente. La mayor bendición que queremos es espiritual, no terrenal, ni material, ni las cosas de este mundo, porque eso Cristo en su muerte ha provisto para toda la humanidad. Para subsistir humanamente para cubrir nuestras necesidades en este mundo, Cristo ha provisto para todos, para buenos y malos. No necesitamos preocuparnos. Que Dios bendiga su palabra, oremos al Señor y el día de mañana estaremos volviendo para seguir estudiando. Gracias por vuestra atención. Amén.